Buen día, presentamos nuestro video correspondiente a la cátedra de epidemiología, en el cual abordaremos temas de inmunidad, incompatibilidad y mecanismos. Para entrar en materia, abordaremos algunos conceptos básicos que nos ayudarán a comprender el concepto de inmunidad. Resistencia. Se entiende por resistencia la acción en la que una persona, animal, cosa u organismo resiste o tiene la capacidad de resistirse, es decir, mantenerse firme o en oposición. Acción patógena. Se refiere a la capacidad que tienen algunos parásitos de arrastrar bacterias o virus durante sus migraciones hasta determinados tejidos del hospedador donde son capaces de producir enfermedad. Antígenos. Un antígeno puede ser una sustancia extraña proveniente del ambiente, como químicos, bacterias, virus o polen. También se puede formar dentro del cuerpo. Anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. Cuando reconocen sustancias extrañas para el organismo, como los virus y las bacterias o sus toxinas, las neutralizan. Conociendo esto, definimos la inmunidad como un estado de resistencia que tienen ciertos individuos o especies frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas, también llamadas antígenos. En relación a esto, el sistema inmune, también conocido como sistema inmunitario o sistema inmunológico, es el conjunto de estructuras y procesos biológicos de un organismo que supone una protección contra las enfermedades, ya que logra identificar y eliminar las células patógenas. Esta inmunidad es conseguida gracias a la acción de linfocitos, leucocitos, anticuerpos y otros componentes. Cuando el cuerpo detecta antígenos que lo invaden, el sistema inmunitario trabaja para reconocerlas y eliminarlas. El sistema inmune posee distintos mecanismos de defensa, también conocidos como barreras. En la primera línea de defensas encontramos la piel y las mucosas. Dentro de esta primera línea existen barreras anatómicas, físico-químicas y biológicas. Entre las barreras físicas encontramos la piel, que solo suele ser atravesada cuando presenta soluciones de continuidad, el mucus, que se encarga de envolver a los agentes extraños e impide que ejerzan su acción, los cilios, que dificultan el avance del agente, ascensor mucociliar con agentes surfactantes, en la tráquea, por ejemplo, la tos, los estornudos, peristaltismo intestinal, pH ácido, ejemplo en el estómago, lágrimas, orina y vagina, sales biliares, ácidos grasos, lisozima, espermina en el semen, belicina producida por las plaquetas y la toperoxidasa en leche y saliva. Por último, proteínas secretoras del hierro. Entre las barreras biológicas encontramos la piel, que es una superficie dérmica, glándulas sebáceas, boca, población heterogénea, intestino y vagina. Segunda línea de defensas. Proteínas antimicrobianas. Los péptidos antimicrobianos son péptidos codificados por genes pequeños que tienen un amplio espectro de actividad contra bacterias gram positivas y gram negativas, hongos y micobacterias. Células asesinas naturales. Las células natural killer, también llamadas asesinas naturales, representan junto con los linfocitos B y T un tercer tipo de población de linfocitos. A diferencia de los otros dos, se consideran como parte del sistema inmune innato, ya que ejercen sus funciones de manera inmediata y natural, sin necesidad de un proceso de aprendizaje previo. Estas células provienen de la médula ósea y se encuentran en la sangre y tejidos linfáticos, especialmente el vaso. Se caracterizan morfológicamente por ser mayoritariamente linfocitos grandes con gránulos citoplasmáticos. Las principales funciones de las células natural killers son la identificación y destrucción de células anormales. Estas células se definen principalmente por su capacidad de destruir una variedad de células anormales, como por ejemplo células transformadas en virus o tumores. Producción de citoquinas. Además de la acción citotóxica, estas células al activarse tienen la capacidad de secretar diversos tipos de citoquinas como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma o el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que son de gran importancia en la proliferación, diferenciación y activación de otras células y la regulación de la respuesta inmunitaria. Como resumen, se puede decir que las células natural killer son cruciales en la defensa de tipo innato frente a virus o tumores, como en la regulación de la respuesta inmune. Fagocitos. La fagocitosis es uno de los procesos biológicos de mayor relevancia en nuestro organismo. Una manera de definirla sería como la capacidad de una célula de engullir o ingerir otras partículas de un tamaño mayor o igual a 0,5.
La capacidad de llevar a cabo la fagocitosis es una acción esencial en las respuestas inmunitarias innata y adaptativa, especialmente porque está involucrada en la eliminación de patógenos. Se trata de una función especializada que muy pocos tipos celulares pueden llevar a cabo. Entre ellos los principales son los monocitos, macrófagos, células dendríticas y neutrófilos. Se le denomina fagocitos profesionales. Otras células como las células endoteliales también tienen esta función, pero es menos significativa que en los tipos de celulares anteriores. Inflamación. La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños tales como virus y bacterias. Como respuesta a la infección o la lesión, diversas clases de glóbulos blancos se transportan por el torrente sanguíneo hasta el lugar de infección y solicitan más glóbulos blancos. La inflamación suele ceder cuando la amenaza de infección o lesión desaparece. Por ejemplo, cuando una persona se corta o tiene gripe, la inflamación se usa para matar la bacteria o el virus que invade el cuerpo. Fiebre. La fiebre se produce por un grupo de sustancias endógenas y exógenas conocidas como pirógenos. Los pirógenos exógenos provienen de los microbios y sus toxinas que estimulan la síntesis de otros pirógenos endógenos por parte de las células del sistema inmunológico. Estas citoquinas inducen la producción de prostaglandinas, las cuales elevan la temperatura corporal mediante vasoconstricción periférica, aumento del metabolismo y contracciones musculares. A continuación veremos los tipos de inmunidad. Existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquisitiva. La inmunidad innata hace referencia a todas aquellas estrategias y funciones que las células inmunes desempeñan de forma no específica, sin necesidad de reconocer a un antígeno en concreto. Es innata porque no hace falta exponernos al medio para desarrollarla y no hay detección de antígenos ni producción de anticuerpos. El mecanismo que éste lleva a cabo es la inflación. Este es un complejo proceso en el cual hay aumento de la permeabilidad capilar y la migración de los leucocitos desde la sangre hasta la zona afectada. Algunos ejemplos de esta inmunidad puede ser el reflejo de la tos, las enzimas en las lágrimas y los aceites de la piel, el moco, que atrapa las bacterias y las partículas pequeñas, la piel y el ácido gástrico. Ahora veremos la activación de la inmunidad innata. El sistema inmunitario innato distingue entre las células tisulares propias del organismo y los agentes patógenos invasores, reconociendo las moléculas llamadas PAMP, patrones moleculares relacionados con agentes patógenos. Los mejores PAMP son los lipopolisacáridos, en sus siglas abreviadas LPS, que se encuentran en la membrana de gram negativa, y el peptidoglucano de las paredes celulares de bacterias gram positivas. Algunas de estas células del sistema inmunitario innato tienen proteínas receptoras, llamadas receptores de reconocimiento de agente patógeno, que reconocen las PAM. Los genes que codifican para estas proteínas receptoras se heredan por medio de las células germinales, espermatozoides o óvulos, que es una característica distintiva del sistema inmunitario innato. Un grupo importante de estos receptores de reconocimiento del agente patógeno del sistema inmunitario innato son los receptores de tipo TOL, así llamados por su descubrimiento en las moscas de la fruta. Se denominó TOL porque en la actualidad se han identificado 10 receptores tipo TOL en diferentes en los seres humanos de cada uno, específico para cada diferente molécula que es característica de agentes patógenos invasivos, pero no de células humanas. Estos 10 receptores TOL permiten al sistema inmunitario innato ser el humano identificar de manera correcta cualquier agente. Hablemos un poco sobre la fagocitosis, proceso que ya mencionamos anteriormente. Existen tres principales grupos de células fagocíticas: los neutrófilos, las células del sistema fagocítico mononuclear, incluso monocitos en la sangre, y macrófagos, células dendricas en los tejidos conjuntivos, y fagocitos específicos para el órgano, en el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, los pulmones, el encéfalo. Los fagocitos específicos para un órgano como la microglia, el del encéfalo, están relacionados desde el punto de vista embrionario y funcionan con los macrófagos. Pueden llegar a considerarse parte del sistema fagocítico mononuclear.
Inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa adquirida o inmunidad específica es un mecanismo de defensa mucho más evolucionado. Es estimulada luego de la exposición a agentes infecciosos y cuya capacidad e intensidad defensiva aumenta después de cada exposición subsiguiente a un determinado microorganismo. La inmunidad adquirida se caracteriza por las células involucradas. Por esta razón se dividen en dos tipos, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La primera es mediada principalmente por los linfocitos T, mientras que la segunda es mediada principalmente por los linfocitos B. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a comenzar hablando de la inmunidad celular. Esta está principalmente especializada en luchar contra los patógenos intracelulares, como pueden ser los virus, parásitos o patógenos que han sido fagocitados. Para ello cuentan con la ayuda de células como los macrófagos y las células dendríticas, que le presentan los antígenos a través de las moléculas MHC1. Los principales efectores son los linfocitos T citotóxicos. Si bien otros tipos de células T, como los linfocitos T cooperadores, también pueden participar en la gestión inmunitaria de antígenos extracelulares a través de MHC2, activando otras células de la inmunidad y mediante la secreción de citoquinas. Como consiguiente, tenemos la inmunidad humoral. Esta actúa más bien contra patógenos extracelulares a través de moléculas que circulan en la sangre y en secreciones de las mucosas, como son los anticuerpos. En este caso, intervienen los linfocitos B, que al reconocer el antígeno se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Hay que recordar que después de producirse este tipo de respuesta inmunitaria quedará como remanentes los linfocitos B de memoria, los mismos que facilitan que la respuesta secundaria sea más rápida. Ambos tipos, tanto las células T y B, trabajan de manera coordinada y secuencial para conseguir una eficacia máxima con el mínimo gasto energético posible. La inmunidad adaptativa puede dividirse aún más dependiendo del tiempo que dura la protección. La inmunidad pasiva es a corto plazo y normalmente dura solo unos meses, mientras que la protección vía inmunidad activa dura mucho más tiempo y a veces es de por vida. A continuación vamos a explicar más ampliamente cada una de ellas. Vamos a comenzar hablando de la inmunidad pasiva. Esta es la transferencia de inmunidad activa en forma de anticuerpos de un individuo a otro. Se usa cuando existe un alto riesgo de infección y un tiempo insuficiente para que el cuerpo desarrolle su propia respuesta inmune, o para reducir los síntomas de enfermedades continuas o inmunosupresoras. La inmunidad pasiva puede ocurrir de manera natural. Un ejemplo de ello es cuando los anticuerpos maternos son transferidos al feto a través de la placenta. Y también puede provocarse artificialmente. Un ejemplo de ello es cuando grandes cantidades de anticuerpos humanos específicos entran a un organismo patógeno. Por otra parte, tenemos la inmunidad activa. Este tipo de inmunidad es tanto activa como adaptativa, porque el sistema inmunitario se prepara a sí mismo para futuros desafíos. Cuando los linfocitos B y linfocitos T son activados por un microorganismo patógeno, dan lugar a linfocitos B y T de memoria. A lo largo de la vida, estos linfocitos memoria recordarán cada microorganismo específico encontrado y serán capaces de montar una respuesta fuerte y eficiente si se detecta de nuevo. La inmunidad activa adquirida de manera natural ocurre cuando una persona está expuesta a un microorganismo patógeno vivo y se desarrolla una respuesta inmunitaria primaria que lleva a una memoria inmunitaria. La inmunidad activa adquirida artificialmente puede ser inducida por una vacuna, una sustancia que contiene un antígeno. Una vacuna estimula una respuesta primaria contra el antígeno sin causar los síntomas de la enfermedad. Incompatibilidad y tipos. Cuando hablamos de incompatibilidad, hablamos de grupos sanguíneos, como anteriormente fue mencionado. El sistema inmunitario fabrica anticuerpos que actúan como protectoras contra las células invasoras que entran en el organismo. Dependiendo del grupo sanguíneo que tengas, tu sistema inmunitario fabrica anticuerpos que reaccionan contra otros grupos sanguíneos. Todas las personas tienen un grupo sanguíneo compuesto de dos alelos, de dos partes. Uno procedente del padre y otro procedente de la madre. El alelo heredado puede ser de tipo A, B o 0. La persona que ha heredado al menos un alelo del grupo A tiene en la pared de sus glóbulos rojos moléculas que expresan el antígeno A. Las personas que han heredado al menos un alelo del grupo B tienen en sus glóbulos rojos moléculas que expresan el antígeno B. Las personas que han heredado un alelo A de uno de sus padres y un alelo B de otro grupo sanguíneo A y B tienen sus glóbulos rojos moléculas que expresan ambos antígenos. Por último, las personas que han heredado ambos alelos del grupo 0 de ambos pares
no expresan ni antígeno A ni B en la pared de sus glóbulos rojos. Además del grupo sanguíneo, los glóbulos rojos pueden o no expresar en su superficie un antígeno denominado RH. Las personas que tienen glóbulos rojos que expresan dicho antígeno se dicen que son RH positivas y las que tienen glóbulos rojos que no expresan RH se dicen que son RH negativas. El RH también se hereda, de tal forma que si recibimos el RH del padre o de la madre, seremos RH positivo. Por tanto, al heredar los grupos sanguíneos existen diferentes combinaciones posibles. Estas son las que se encuentran en dicho cuadro. La incompatibilidad A, B o 0 y la incompatibilidad RH son reacciones inmunológicas que ocurren en el cuerpo cuando dos sangres tipo AB0 o RH diferentes e incompatibles se mezclan. Si una persona contacta con sangre incompatible, los anticuerpos de su sangre atacan y destruyen a la sangre incompatible con lo que ha contactado. Esto ocurre en personas de grupos A que contengan con sangre del grupo B o del grupo A y B. Personas del grupo B que contactan con sangre del grupo A o del grupo A y B. Personas del grupo 0 que contactan con sangre del grupo A, del grupo B o del grupo A y B. Y por último, son las personas RH negativas que contactan con grupos de sangre RH positivo. Muchas gracias por su atención, espero que sea de su agrado nuestra exposición.